noches. Un saludo a todos los viajeros del Coco. Hoy desde la localidad de Laken, en Bruselas. Y es porque quiero mostrarles uno de los cementerios más antiguos de Bruselas, que aún está en funcionamiento y data del siglo XIII. Es el famoso cementerio de Laken. Y investigando sobre el cementerio y su historia, resulta que después de venir varias veces aquí, descubro que aquí al lado se encuentra la casa de Salut. Ernest Salut es un señor que se dedicó durante mucho tiempo a hacer esculturas en piedra y arte fúnebre para el cementerio, y hoy es convertido su taller en un hermoso museo. Voy a intentar acceder a él, a ver si les podré mostrar el interior del museo. Y el cementerio de Laken, algo interesante de este cementerio es que es uno de los cementerios más antiguos de Bruselas, que aún se encuentra en funcionamiento. Y se dice que es el cementerio de la realeza belga, porque muchas personas que lograron algún grado de notoriedad después de la fundación e independencia de Bélgica deseaban ser sepultados en este cementerio. El cementerio es increíble, hay un arte fúnebre impresionante, mucho trabajo sobre mampostería en las piedras, es increíble. Y que adicionalmente el cementerio está ubicado al pie de esa belleza. Esa es la catedral de Notre Dame de Laken. Es arena de otro costal, un edificio neogótico y que tiene una historia de amor muy particular. La construyó un rey belga para sepultar a su esposa. Pero bueno, eso es arena de otro costal. Venimos a lo que venimos. Les muestro el cementerio. A mí particularmente me deja sorprendido. Yo soy de las personas que cuando visito una ciudad trato en lo posible de visitar siempre un cementerio. El cementerio cuenta casi con 2 hectáreas. Aún sigue en funcionamiento a pesar de que el cementerio es del siglo XIII. ¿Ya? Esto es impresionante. Hay unos trabajos arquitectónicos aquí muy impresionantes, y de hecho eso es lo que ha hecho que este cementerio sea muy famoso por el arte fúnebre, porque dicen que es un ícono, y por las celebridades que se encuentran sepultadas aquí. Estoy tratando de rastrear porque hay una celebridad que yo había leído hace muchos años de él, de su historia. Es un corredor de automóviles belga que fue el primer ser humano en superar los 100 kilómetros por hora en un automóvil. Voy a tratar de buscar su tumba y mostrársela. Miren estos detalles. Por allá en la década de 1830, un ex alcalde de la comuna de Boxtel empezó el diseño y la construcción de las galerías subterráneas del cementerio, que también se las voy a mostrar. A mí particularmente me deja impresionado. He venido como unas 6 o 7 veces aquí, y cada vez que vengo, o sea, me fijo y descubro nuevos detalles. ¿Cómo llegan al cementerio? Desde cualquier lugar de la ciudad de Bruselas, traten de llegar
a la estación del metro de Boxtel o estación Emily Boxtel, y desde ahí caminan unos 300-400 metros y están aquí. La entrada al cementerio es total y absolutamente gratis. Miren esta belleza. La entrada al cementerio es completa y absolutamente gratis. Y a veces hay chicos que trabajan aquí que fácilmente te pueden dar información sobre el lugar. Y si no, en la entrada cuentas con una oficina y ahí hay un montón de folletos, mapas, te dan la información, te proporcionan la información necesaria sobre las tumbas que tú quieras visitar aquí. Hay muchas celebridades. Yo particularmente no soy de ese tipo de personas que le gusta estar buscando, mirando, viendo sobre la vida y muerte de las celebridades. Como les dije, la única tumba que me interesaría ver a mí aquí es el del hombre que superó los 100 kilómetros por hora. Fue el primer ser humano en superar los 100 kilómetros por hora, un belga, y está sepultado aquí. Voy a tratar de rastrearle, y si la consigo, con mucho gusto les compartiré. Y para nada es un cementerio terrorífico, no, a mí me encanta. Yo he venido unas 5 o 6 veces ya con esta. Aquí estamos ingresando a las galerías subterráneas. Un poco macabro, sin cabeza, pero bueno. Y justo aquí en el centro está la tumba del ingeniero y creador de esta galería subterránea, ex alcalde de la comuna de Boxtel, Emily Boxtel, que en homenaje a su nombre es que la estación del metro lleva su nombre, Emily Boxtel. Y así como se encuentra esta galería, el cementerio tiene un espacio dedicado también a las víctimas de la guerra, y ya también se los enseñaré. Está increíblemente muy bien mantenido. Como les digo, es un cementerio que data del siglo XIII, pero que aún hoy sigue en funcionamiento. Es uno de los cementerios más antiguos de Bruselas. Miren, aquí encuentran algunas fechas a ver si se den cuenta la antigüedad que tiene. Miren, desde el año 1845 a 1928, desde 1848 a 1914. El cementerio se mantiene aún abierto y en uso, a pesar de que muchos cementerios en la ciudad de Bruselas, tan antiguos como este, han sido cerrados, pues ya no están en uso, efectivamente, porque no tienen espacio, pero este aún se mantiene en funcionamiento y en uso actualmente. Es impresionante. Se siente un poco frío, no tiene electricidad, la luz es natural. Me gustaría venir aquí de noche, pero el cementerio en las horas de la noche está cerrado.
Esto es enorme, hay que caminar muchísimo. Y estas puertas, algunas son depósitos, otras son espacios con bóvedas o tumbas. Ahora voy a tratar de ubicarme y mostrarles la zona donde se encuentra el espacio dedicado a los militares. Y aquí me encuentro exactamente ahora en el espacio dedicado a los militares que murieron durante la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra. Lo impresionante e imponente que se ve esa iglesia de fondo también, ¿eh? Bueno, como les dije, eso es arena de otro costal y ya en otro momento les haré un video mostrándoles esa belleza. Bueno, si llegaron hasta aquí, espero que les haya gustado el video. El cementerio, impresionante. A mí particularmente me gustan los cementerios y por eso cada vez que puedo visito. De hecho hay una lista que tengo hecha de cementerios a visitar, entonces próximamente se los estaré enseñando. Hay unos cementerios impresionantes aquí en Bélgica y disfruten de esta hermosa vista dentro del cementerio. Yo estaré aquí un poco más de tiempo. Y miren la iglesia. No siendo más por el momento, espero que le den amor al video y lo compartan. Hasta la próxima.